Hola a todos, bienvenidos. Continuando con el diagrama de Bode, vamos a ver lo que son los bells. Los bells es una unidad de potencia donde medimos niveles prácticamente de potencia y estos niveles están dados por una escala logarítmica. Entonces, más o menos nosotros podemos, el día de hoy utilizamos los bells y decimos decibeles, que es una décima parte. Los decibeles normales están dados por las potencias que podemos escuchar en niveles normales, que están entre 90 y 80 decibeles. Ya una explosión estaría cerca de 140 decibeles y aquí ya se puede romper el tímpano, ya genera dolor en el oído. Entonces, a medida que están todos estos valores de decibeles, pues ellos siempre van comparados con un valor de referencia. Entonces, ya sabiendo en qué se utilizan, vamos a mirar que la ganancia de potencia en decibeles va a estar dada por un logaritmo de 10 de una potencia P2 relacionada con una potencia P1. Estos valores siempre son un poco más grandes, ¿no? Recordando que las potencias, que el logaritmo lo vuelve un valor pequeño a estas potencias de acá grandes. Entonces, por eso se utiliza mucho el decibel. El decibel lo que permite es identificar esta ganancia con una décima parte. Permítanme aquí que lo copio mal. Es la ganancia, pero en decibeles. Y esta ganancia en decibeles pues va a estar dada por 10 logaritmo de P2 sobre P1. Listo, P2 sobre P1. Aquí ya tenemos la fórmula de decibeles. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Entonces, nosotros necesitamos muchas veces también ganancias en decibeles, pero de un voltaje, ¿no? Una ganancia así. Es importantísimo. Esta ganancia, esta relación que nosotros ponemos acá, tiene que ser en variables puras, como voltaje con voltaje, corriente con corriente, potencia con potencia. No puede ser como las funciones de transferencia, voltaje contra corriente. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos la de voltaje, vamos a tener que el logaritmo de esto, la potencia es igual a b cuadrado sobre r, 2 b1 cuadrado sobre r1. Si pudiéramos sacar esto en voltajes, vamos a tener lo siguiente, y es muy interesante porque es la fórmula que vamos a empezar a utilizar. 20 logaritmo de b2 sobre b1. ¿Sí? Recuerden que esto estaba aquí a la 2, por esta parte, a la 2, y este 2 baja para acá multiplicado por el 10. Por eso queda 20 logaritmo. Y aparte de eso, este valor se va a restar con el 20, perdón, con el 10, logaritmo de R2 sobre R1. Esto es por propiedades de los logaritmos, ya ustedes saben muchísimo de eso. Lo mismo vamos a llegar a una conclusión. En corriente, como la corriente también va al cuadrado, voy a colocar esta partecita aquí, perdón un momento. Listo, entonces esto sería la ganancia de voltaje en decibeles. Y también podemos tener la ganancia de corriente en decibeles. La ganancia de corriente en decibeles va a estar dada por lo mismo 20 logaritmo de I2 sobre I1, y en este caso sería más debido a que la potencia es igual a I cuadrado por R, ¿no? I cuadrado por R, potencia en voltaje, B cuadrado sobre R. Como es dividiendo, esta en negativa, como está sumando, sería más 10 logaritmo
de R2 sobre R1. Aquí 20, recuerden, porque esto está al cuadrado, 10 porque no está al cuadrado. Pero esto se asume que es despreciable, entonces normalmente lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con, con estas dos nomás de 20. ¿Listo? Recuerden que solo lo podemos hacer para voltaje y para corriente. Aquí tenemos esta fórmula y esta fórmula para la corriente. ¿Listos? Y esta fórmula para la potencia. Esas son las tres fórmulas que nos interesan en este caso. Bien, para el diagrama de Bode tenemos una expresión que es esta. Todas las funciones de transferencia las debemos llevar a esta forma, dependiendo si tiene cuadrática, si tiene polos en el origen o polos simples. Vamos a mirar cada uno de estos y son 7 configuraciones diferentes eh, con las que se puede interactuar en esa función de transferencia. Uno es que tenga una constante. Vamos a cambiar el color acá. Uno es esta acá, que puede hacer que tenga una constante, ¿no? Entonces, la K. Otra forma podría ser que tenga un polo en el origen. Vamos a colocar aquí 0, aquí polo. Y entonces que tenga un polo o un 0 en el origen. Un 0 en el origen sería que en el numerador tuviera J omega. Y en el denominador J omega. ¿Listo? Recordemos que esto es numerador. Numerador y esto es denominador. Listo, denominador. Si tuviera 0, numerador, y si tuviera polo, entonces aquí ya llevamos 3, una constante en el numerador o en el denominador, eh, que tuviera también un polo simple, o sea, algo de la forma 1 más J omega sobre Z1. Esto sería un polo simple. Bueno, ahorita lo revisamos mejor. Un polo simple. Y aquí sería lo mismo, pero en el denominador. 1 más J omega sobre el polo 1 o el polo 2, etcétera, la cantidad de polos, simple. Y cuadrático, que sería esta de acá, voy a cogerla aquí, esta sería una cuadrática, y lo mismo, si está en el numerador o está en el denominador, depende. Si es un polo, pues está en el numerador. Perdón, si es un cero, está en el numerador. Si es un polo, está en el denominador. Esta forma cuadrática tiene una frecuencia de ruptura y un factor de amortiguamiento. Esto lo vamos a ver porque es muy importante, porque cuando hacemos las simulaciones en Proteus, esto va a hacer que la señal salga un poco distorsionada o que salga con unos picos extraños diferentes a los que se esperan en el diagrama de Bode. Listo. Esto como por una parte sencilla. Entonces vamos a empezar a mirar cada uno de ellos cómo se representan en un diagrama de Bode. Ahora sí. Bien, aquí tenemos el diagrama de Bode. El plano logarítmico, una hoja semilogarítmica con magnitud y con fase. Entonces, vamos a mirar cada uno de esos aspectos que vimos antes, cómo se comportan. Empecemos por la constante. Una constante va a ser igual a 20 logaritmo de la constante. No las voy a copiar todas. Lo importante es que veamos aquí cómo se representan. Ya después lo vemos en un ejercicio. La constante va entonces a ir desde 20 logaritmo de la constante durante toda la magnitud, una línea recta. ¿Partiendo de dónde? De 20, ¿no? De 20. Y la fase de la constante, que es el ángulo, va a estar en 0 constante. Todo el tiempo en 0. Así es. Vamos ahora a mirar cómo sería un polo, un 0
o un polo en el origen. En el origen quiere decir que está en J omega. Listo. Voy a colocarlo aquí de otro color para que lo podamos apreciar. J omega. Un polo en el origen sería de la siguiente manera. Voy a arreglarlo aquí un momento. Ok, un polo en el origen estaría dado por... Vamos a mirarlo acá. Sería buscar donde es 1, 10 a la 0. En este caso voy a colocar el punto acá. 10 a la 0, que es este de aquí. Este punto sería 1 decimal. Aquí tendríamos 10, 100, 1000 y acá 0.1, 0.01, etc. Ahora sí, cuando voy a tomar entonces el 0 en el origen, viene dado por una década antes, sería esta de acá. Vamos a hacerlo de color verde. Esta década acá baja menos 20, pasa por el origen y sigue hasta la siguiente década, 20, algo así. Cada década viene bajando 20, acá estaría, bueno, menos 20, en este caso acá sería menos 40, va a quedar torcido, pero es por la forma como está esta. Cada década baja 20, y aquí también cada década sube 20. Ah, perdón, es que la embarré aquí. Perdón, perdón. No entendía por qué me quedaba así. El problema es que este es el valor de 0. Puse el punto en la línea amarilla, pero el punto va es aquí, en la magnitud de 0. Ahora sí, este valor es 1, 0.1. Acá tenemos 10, 100, 1000. Listo. Ahora sí, cada década, él va a pasar por el origen, pero antes, una década antes del origen, va a venir a menos 20. Así. Y otra década antes va a estar en menos 40. Con una pendiente positiva acá. Viene aquí en la siguiente década, sube 20. En la siguiente década, otros 20. Y así sucesivamente va a tener toda la línea. ¿Listo? Y en fase va a tener una fase de 90. 90 constante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en la fórmula que necesitamos, en la expresión, tenemos algo importantísimo y es que los logaritmos nos permiten diagramar independientemente cada una de ellas para al final sumarlas, así se estén multiplicando. Esa es una gran propiedad de los logaritmos. Ahora, vamos a hacer de otro color un polo. Cuando tenemos un polo en el origen, que sería 1 sobre j omega, este polo va a estar dado en la misma forma, solo que va a pasar por el origen en una pendiente negativa. Entonces cada década sube 20, empezaríamos aquí, bajaríamos 20, 40 y seguiríamos subiendo así. Esta sería el polo en la magnitud y por ende la fase estaría en menos 90. Otra propiedad muy importante de los logaritmos es que lo que está encima en el numerador es positivo y lo que está debajo es negativo. Entonces no tenemos que hacer tampoco mucho trabajo. Ahora, si tenemos un cero simple, vamos a hacerlo en otro color. Por favor, tomen mucha nota de esto. Cero simple estaría dado por 1 más j omega sobre z1. Algo así sería un cero simple. En la magnitud, este cero simple va a tener un valor, vamos a suponer que la z está aquí. Esa z de ese cero simple
viene desde 0 viene desde 0 hasta acá y empieza a subir con una pendiente. Fíjense que esta Z en este caso está aquí, después de la década, una línea, dos líneas. O sea que si cojo esta década de aquí, una línea, dos líneas, voy a tener aquí en 20. O sea que empieza a subir una línea, dos líneas. Acá. Empieza con una pendiente de 20 logaritmo. Aquí sería una, dos líneas. Ok, algo así. Esa sería la pendiente. Y si tuviéramos un polo, perdón, aquí vamos a colocarla ahora. Entonces esta Z estaría dada en este punto, en 0. Aquí en este punto sería la Z. No, mentiras. En este punto. Ahora sí. Una década antes de esta Z, una década antes sería aquí. Y una década después sería aquí. Entonces dice que viene y va a pasar en 45 en este valor. O sea, esto sería, vamos a anotarlo aquí, Z sobre 10 y esto sería 10Z. De manera que entonces en el diagrama de Bode de fase de esta Z vendría en 0 aquí. En este punto de Z debe estar en 45 y en esta década, en 2 décadas, sube 90 grados. Entonces subiría 45, subiría 90 grados. Y luego de eso, otra vez continúa recto. Esta sería la gráfica de fase para un cero simple. Ahora vamos a mirar cómo se comportaría, hagámoslo de color rojo acá, un polo simple. Un polo simple sería un polo en el denominador algo así, con el valor del polo. ¿Listo? Entonces vamos a colocar que el polo va a estar en, no sé, aquí en esta de acá. Este es el polo. Pero aquí nos quedó igual que esta, perdón. Vamos a quitarla. Vamos a colocarlo por aquí. Por esta. Listo. El polo. Esto es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí estamos hablando del polo. El polo simple es lo mismo, solo que es inverso. Vamos a colocar una década antes del polo. Si este es el polo también, una década antes estaría 1, 2, 3, 4 aquí. Este sería el polo sobre 10. Por cada polo que tuviéramos tendríamos que hacer lo mismo y por cada cero también lo mismo en cada caso. 1, 2, 3, 4. Y esto sería 10 polo. Ahora sí. Este polo que está acá, una década antes, bueno, viene en 0 también, hasta el polo completo. Ahí. Y empieza a caer en una pendiente de 20 logaritmos. Entonces menos 20. Recordemos que los polos van hacia abajo. 1, 2, 3, 4 estaría aquí. 1, 2, 3, 4. Y en la siguiente década, 1, 2, 3, 4. Así sería. Y pues seguiría derecho también, ¿no? En el caso de la fase, lo que tenemos es que viene en 0 hasta aquí, hasta una década antes del polo. En esa década antes del polo él tiene que ir en 45 y en la siguiente década baja a menos 90. O sea que bajaría hasta aquí menos 90 y si nos damos cuenta aquí está pasando por menos 45 y continúa recto. ¿Listo? Hasta aquí llevamos prácticamente todas. Vamos a mirar por último la de la cuadrática.
Listo, entonces acá por último un cero cuadrado y un polo cuadrado. El cero cuadrado eh, pues estaría de la siguiente manera. Vamos a tener un omega W, un omega n acá, wn. Vamos a colocarlo en este punto, wn, y aquí también, wn. Este cero cuadrado es muy sencillo, viene acá, de la misma manera viene en cero hasta la frecuencia de ruptura y sube 40, en este caso es el doble, 40, perdón acá, quieto, listo, sube 40 hasta la siguiente década. La siguiente década de esta línea sería esta que está aquí, no sube 20, sino 40. Fíjense que va a tener acá sería 20, 40 también, así, una pendiente más alta. Esto sería para el 0, que está ahí, en cuadrado, y para esta parte también es lo mismo. Entonces yo voy a tomar aquí un punto donde tenga una frecuencia anterior, que sería esta, omega n sobre 10, y esta, omega n, 10 omega n. Listo. Teniendo esa frecuencia, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este punto, la omega n ya no va a pasar por 45 como lo habíamos visto con el 0 anterior, el 0 simple, sino que va a pasar hasta 90. Entonces venimos aquí, en esta década anterior él empieza a subir, pero empieza a subir no hasta 45 sino a 90 de una vez, y en la década siguiente va a estar en 180, más o menos así. Acá 90, más o menos así. Y después de los 180, voy a graficarlo como si tuviéramos todo. Vamos a suponer que aquí están los 180. Y luego de los 180, él continúa otra vez en 0. En 0 no, sino constante. Y si tuviéramos un polo, vamos a colocarle aquí otro color. Este rosado puede ser. O este. Listo. Si tuviéramos un polo cuadrado, este polo cuadrado va a estar dado por 1 sobre esta misma ecuación que está aquí. 1 sobre esa misma ecuación. Y el polo simplemente entonces sería prácticamente lo mismo, solo que hacia abajo. Entonces viene hasta una frecuencia de ruptura, que sería esa omega n, y bajaría 40 por década. Entonces esta sería la siguiente década, 1, 2, 40 por década y seguiría así, constante. ¿Listo? Y en cuestión de fase, viene acá en 0, también hasta una década antes. De esa década antes, entonces en la siguiente década baja a menos 90 y en la siguiente baja a menos 180, sería esto acá, y seguiría constante, de ahí para allá. Listo. Estas serían todas las gráficas de diagrama de Bode que necesitamos. Con esto damos por terminado ahora sí este tema gráfico. Voy a dejarles acá los apuntes. Terminamos este tema gráfico de todo lo de diagrama de Bode y vamos ahora sí a hacer los ejercicios. Listo, nos vemos en el siguiente video.